Muy bien, pasando también en el momento cosas que hacen a la política internacional mucho impacto por lo de Colombia y sin duda que un verdadero desafío para la región. Tenemos el honor de estar con Héctor Yamis, un destacadísimo politólogo argentino, profesor de la prestigiosísima Universidad de Georgetown en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Hola, gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Un gusto que estés con nosotros. Bueno, ¿cómo sigue Colombia? Es incierto. La palabra que mejor retrata lo que ha pasado es incertidumbre. Yo creo que han habido enormes errores de ambos lados. Porque han hecho política con un tema tan importante como es un acuerdo histórico, el que sería un acuerdo histórico de la paz. Aquello que requiere decisiones institucionales profundas y duraderas y no puede ser materia electoral. Y en parte, hay que decirlo, el presidente Santos hizo electoralismo con el tema de la paz durante varios años, ya 2 elecciones anteriores, donde el que vota por mí vota por la paz, el que no vota por mí vota por la guerra. Entonces, cuando uno politiza un tema tan central a ese nivel, que de vuelta es como decir una constitución puede ser un tema electoral, sí. No, tiene que ser un tema de grandes acuerdos institucionales, de partidos, una política de Estado, como decimos en Argentina, ¿verdad? Entonces eso necesariamente politiza y el que quiere competir con el presidente por la presidencia o luego por elecciones regionales, entonces va a exacerbar esas diferencias y va a polarizar innecesariamente. Eso por un lado. Por el otro lado, en la oposición también, hay que decirlo, ha habido mucho encono personal con el presidente y eso ha generado esta situación de profunda división. Lo que hay que decir es que ha habido un empate, sí, como habría sido un empate si ganaba el sí, porque claro, también habría sido de la misma manera. Y eso que refleja una sociedad dividida. Y eso es muy complicado. Qué desafío, ¿no? Frente a esto, ¿tiene solución? Es decir, ¿el proceso de paz, el acuerdo de paz puede ser rectificado o no? Puede ser, pero Santos tiene que hacer ahora lo que debería haber hecho al comienzo, que es un gran acuerdo político que incluyera no solamente a la FARC, obviamente, sino también a los otros partidos y a las otras fuerzas políticas en función de lograr un acuerdo aceptable para la mayoría de la sociedad, la mayoría del espectro político. Dentro de lo que fue el acuerdo, había algunas posiciones casi irreconciliables, ¿no? Sobre todo para aquellos que votaron por el no, como puede ser la amnistía o la participación política de aquellos que participaron de crímenes tan terribles. Digo, ¿cuál es la posibilidad de negociación en estos puntos para que el acuerdo pueda llegar? Es un tema delicadísimo. Las organizaciones de derechos humanos han venido señalando las deficiencias del acuerdo, del texto, que finalmente, bueno, se firmó, pero no ha sido ratificado por el plebiscito. Deficiencias en términos de derechos humanos inaceptables para muchos de las víctimas y de los familiares de las víctimas. Eso por un lado. Por el otro lado, y a fuerza de ser ecuánime, bueno, hay que decirlo, un guerrillero para ir a pasar el resto de su vida a la cárcel no deja las armas. Claro. Estos acuerdos son acuerdos políticos en definitiva. Y cuanto el término justicia transicional, que es el campo de estudio de este tema, de este tipo de acuerdos, bueno, es menos justicia que transición. Para que haya transición no puede haber justicia entera. Entonces esas son decisiones, bueno, Mandela optó por la reconciliación y una transición política y a costa de justicia, claro, en muchos casos. Y digo Mandela como digo muchos otros ejemplos de este tipo de soluciones. Claro. Y efectivamente, las FARC no eran simplemente un grupo guerrillero, o sigue siendo un grupo guerrillero muy peculiar, con tráfico de drogas, con cultivo de cocaína, atentados terroristas verdaderamente inaceptables. O sea, un atentado clásico de las FARC era, o es, ahora han dejado las armas o han declarado una tregua, pero un atentado típico era contaminar un río, sí, claro, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál es la intencionalidad política de un grupo de izquierda que representa una revolución campesina supuestamente al contaminar un río? Los perjudicados son los campesinos. Claro. Qué fuerte. Esto es un tema. Y el otro, por supuesto, que nos
impacta es el de las elecciones en los Estados Unidos, ante lo que representa Trump, gane o pierda. Representa la antipolítica, no solamente en Estados Unidos, porque vivimos una época de antipolítica, Sí. ¿no? En Europa, en muchos lugares, y representa la frustración de un sector de la sociedad que se siente desilusionado y decepcionado por la política, traicionado por la política, que tiene que ver con una economía que ha cambiado a lo largo de las últimas décadas, y en donde muchos sectores de la población no han podido adaptarse a una economía que funciona de otra manera. La agricultura, por ejemplo, hace muchos años que no es competitiva en Estados Unidos, y esos sectores se sienten fuertemente frustrados por esa situación. Y ese es el tipo de perfil del votante que Trump captura. Lo cual es muy peligroso, además, porque pensar que bueno, la política la puede arreglar alguien que no es político es un mesianismo peligroso. Lo cual es un desafío también extra para Hillary Clinton si llega a ganar, ¿no? No solo gobernar, sino también tratar de cambiar esta visión que ha crecido tanto en Estados Unidos. Absolutamente, absolutamente, porque en definitiva existe un sentimiento de que la política, bueno, es corrupta. No solamente existe aquí, digamos. No, en todas partes. Es un tema. En todas partes. En Brasil, que hubo una elecciones municipales este domingo, ha caído el PT fuertemente, los otros dos partidos están bastante fragmentados, y el alcalde de San Pablo electo en primera vuelta, lo cual no ocurrió nunca, es un hombre que viene de afuera de la política. De la televisión, sí. Una Exactamente. cosa impresionable. Doria. ¿El triunfo de Hillary Clinton está en riesgo real o no? Sí, porque Estados Unidos tiene un sistema electoral basado en el colegio electoral. Y en definitiva hay a esta altura 2 o 3 estados que el que los gana será presidente. Ohio, Florida y tal vez Pensilvania. Ajá. Y si bien en el agregado, en las encuestas agregadas, Hillary Clinton lidera por una diferencia significativa, si esos estados van en dirección de Trump, podría terminar siendo presidente. Lo cual es atemorizador, por decirlo menos. Claro. ¿Cómo se imagina, digamos, el cambio en el mundo a partir de un presidente como Trump? Bueno, el pánico es serio. El pánico tiene bases materiales. No es simplemente, bueno, si gana Trump no va a ser tan malo. Bueno, si hace alguna de las cosas de las que habla, sería, bueno, una receta muy explosiva y una buena manera de entrar en una gran depresión. Ejemplo, propone arancelar las importaciones chinas, fundamentalmente, y no solamente las chinas, las mexicanas y de otros lugares. Si lo hiciera, China tiene papel de deuda de Estados Unidos por 1.4 trillones de dólares. Si como represalia China a los aranceles que propone Trump, comenzara a deshacerse de ese papel de deuda, a negociarlo en los mercados, sería un colapso del valor del dólar que generaría un 1929 sin ninguna duda. Entonces, ese es el pánico de Trump. Héctor, la pregunta y algo hablamos. ¿Trump es solo Trump o, digamos, o es representativo de algo que puede generar otros Trumps, digamos? Porque es un tema hoy de la política. Es decir, Venezuela generó Chávez y la gente creyó y lo votó masivamente y así pasó, ¿no es cierto? Este es el asunto. Puede haber otros Trumps si él fuera derrotado el 8 de noviembre, pero Trump refleja la gran fragmentación del Partido Republicano, que el partido tradicional del centro-derecha que se ha fragmentado y que ha perdido algunos fundamentos básicos de lo que era el Partido Republicano. Bueno, el comercio, el Partido del Comercio, el Partido de la Alianza Europea. Trump ha sugerido o ha dicho explícitamente que va a revisar el Tratado del Atlántico Norte. Eso, bueno, para Estados Unidos, pero aún para el Partido Republicano, es anatema. Claro. Y eso es lo que está en juego. Todos los periódicos importantes del país, todos, de progresistas o conservadores, de izquierda o de derecha,
han rechazado a Trump y se han expresado una preferencia por un candidato, lo cual un periódico en general no lo hace, un diario no lo hace, pero lo han hecho. Bueno, algunos diarios siempre lo han hecho, pero otros diarios ahora han abandonado aún aquellos diarios que históricamente apoyaban al candidato republicano. Bueno, claro, con mucha anticipación además, con porque mucha habitualmente eso llegaba en los últimos 10 días, ¿no es cierto? El temor que genera, exactamente, ¿no? Exactamente. Ahora, en este contexto, Héctor, y como última pregunta, ¿cuál es el legado de Obama en el medio de esto, de una sociedad hoy que viene mostrando todo este ataque de blancos contra negros con una asiduidad que no se veía antes? ¿Qué legado queda? Digo, porque estaba la esperanza que Obama era la bisectriz, ¿no es cierto?, que generaba la unión entre esa América con rasgos todavía secesionistas. Bueno, eso habrá que ver cuando Obama ya no sea más presidente, y habrá que ver en el tiempo, porque los legados de los presidentes van cambiando en la perspectiva histórica. Yo en lo personal creo que es el presidente que ha recuperado la economía de una recesión enormemente profunda y abarcativa, donde habían colapsado el sector automotriz, el sector bancario, y Obama, si bien generando un déficit fiscal, con un paquete de estímulo fiscal, obviamente pudo recomponer esa situación, y la economía de Estados Unidos hoy es más sana y crece más que todas las economías avanzadas en Europa y en Asia. Y eso, en perspectiva, se va a ver con el tiempo, que la economía podría haber entrado en una espiral de una gran depresión en el año 2009, y Obama recurrió a un salvataje de empresas y de bancos y un paquete de estímulo fiscal que recuperó la economía y que evitó una catástrofe, que evitó una gran depresión en aquel momento, en el 2009, 2010, 2011. Esa es mi lectura positiva de Obama. En cuanto al tema racial, bueno, es un país que nunca ha podido solucionar el trauma de la esclavitud, de la guerra civil y de la segregación. Que si uno piensa históricamente, la segregación duró hasta 1964-65. Hace muy poco tiempo que ha dejado de existir el régimen de la segregación racial. Héctor, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto. Héctor Yamís, un estudioso de la política de los Estados Unidos y de nuestros países. Una voz para tener muy en cuenta. Vamos a la pausa, ya volvemos.